Amados hermanos, paz a vosotros. Amados hermanos, Es una bendición y un honor nuevamente estar aquí y compartir la palabra del Señor. Deseo de todo corazón que este sea un hermoso día del Señor. Quiero invitarle que a los hermanos que tiene a su lado derecho e izquierdo les diga y les desee feliz sábado. Dígale, feliz día del reposo. Deseo que sea un día donde todos podamos crecer en el Señor. Dele un abrazo fuerte. Deséele un hermoso día del Señor. Y permítame a mí también. un hermoso día del Señor. Y permítame a mí también. ¿Estamos felices, hermanos? Estamos felices. ¿Descansamos? Descansamos. No roncaron, ¿verdad, hermanos? No roncaron, ¿verdad? Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, por favor. Su Biblia en el Evangelio de Juan, Capítulo 15, capítulo 15. versículo 16. Hoy el Señor nos quiere desafiar Quiere respecto desafiar a nuestros ministerios. respecto a nuestros ministerios. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo Evangelio de 16. Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, No me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros. sino que yo Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que vayáis y vuestro fruto permanezca, y vuestro fruto para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cierre sus ojos y oremos al Él Padre. os lo dé. Cierre sus ojos y oremos al Padre. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque pusiste tu mirada en nosotros. porque pusiste tu mirada en nosotros. Gracias, amado Señor, porque no te elegimos nosotros Gracias, a amado ti, Señor, porque no te elegimos nosotros, sino en tus proyectos celestiales, sino en tus proyectos, en tus proyectos divinos. en tus proyectos divinos. Pusiste, Señor, tu mirada, Señor, Pusiste, Señor, en cada tu uno de mirada, nosotros. Señor, en cada uno de nosotros. Pero el propósito, Señor, es que llevemos fruto. Pero el propósito, Señor, es que llevemos Y que no sea un fruto, Señor, y que no sea un fruto, superfluo, sino que sea un fruto, Señor, Señor, que sino permanezca. sea un fruto, Señor, que permanezca. Que tu palabra venga, Señor, Que tu palabra venga a animar, Señor, nuestros corazones y a desafiarnos. animar, Señor, nuestros corazones y a desafiarnos. Que a lo largo, Señor, de esta jornada espiritual de día del reposo, Señor, de esta jornada espiritual, podamos sentir tu presencia, podamos sentir tu podamos escuchar tu palabra, podamos escuchar tu palabra, podamos sentir tu compañía. podamos sentir En Cristo Jesús, Señor nuestro. en Amén. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse. Tenga la amabilidad de sentarse. Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan está diciéndoles 15 del Evangelio de Juan está diciendo acerca de la vid verdadera, acerca de la vid verdadera. que es imposible estar aislados de Dios, Que es imposible estar aislados de Dios. que es imposible dar frutos si estamos desconectados de Si Dios. estamos desconectados de Dios. Todo el día de ayer vimos Todo el día de ayer hacia adentro de nosotros. hacia adentro Trabajamos trabajamos de forma personal nuestra búsqueda. forma personal nuestra búsqueda Gracias. Y después hablamos de nuestra familia y lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos quiere guiar. Dios, a través de su Espíritu Santo nos Son algunos puntos que a veces los tenemos en la espalda o detrás de nosotros queriéndolos esconder. o detrás
detrás de nosotros queriéndolos. Y cuando ejercemos ministerios y no están resueltas estas áreas, parece que no tenemos la suficiente autoridad y libertad para ejercer ministerios. Pero creo de todo corazón que el Señor está restaurando nuestras vidas y restaurando también nuestras familias. Amén, hermanos. Y en esa confianza nos podemos depositar y decir, Señor, sin esconder nada, tú sabes quién soy y quién es mi familia, quiero servirte. Y todo este día tiene que ver con el ministerio y la iglesia. Amados, amamos a la iglesia. Amados, amamos a la iglesia. Amamos al Señor. Amamos al Señor. Es importante que cada uno de los que estén aquí estén dispuestos a amar al Señor y amar a la iglesia que lleva su nombre, hermanos. Servir con todo el corazón en ese llamado que el Señor ha hecho de forma particular e individual a cada uno de los que estamos aquí. Quiero decirle algo desde mi corazón. Anhelo ser parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia en este tiempo. Y yo deseo que usted anhele servir a Dios en lo que Él quiere hacer en su iglesia en este tiempo. Pero también quiero decirle algo. El Señor va a hacer lo que Él se ha dispuesto a hacer con nosotros y sin nosotros y también a pesar de nosotros. Él es soberano. Él es Dios soberano. Así que yo quisiera que usted y yo levantáramos nuestra vida al Señor y dijéramos, Señor, tómame en cuenta. Queremos servirte. Queremos ser parte de tus filas. Hay un versículo en los libros históricos de la Biblia que a mí siempre me ha sorprendido, porque cuando el ejército de Israel iba a las batallas, estaban ya a punto de entrar a la guerra, y siempre había un mensaje de parte del Señor para aquellos que dirigían la guerra. Diles que el que tenga miedo que se regrese a su casa. No vaya a ser que ese espíritu amedrentado se contagie. Hay 2, 3 puertas abiertas, 4 puertas abiertas, y antes de continuar quiero decirle algo. El que tenga miedo, le vamos a dar oportunidad que se vaya a su casa. Pero si usted desea permanecer aquí, es porque estamos dispuestos a sumarnos en las filas del Señor y serle fiel al Señor en lo que Él nos diga. Amén, hermanos. Voltea a ver si el de al lado no se fue, hermanos. Sigue con nosotros. Gloria sea a Dios porque no salió nadie. Allá afuera todos seguimos los mismos, hermanos. Amén. Iban al baño los que salieron, hermanos. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. El Evangelio según San Marcos es un evangelio que muestra el dinamismo del maestro. Está Jesús haciendo algo y luego viene la palabra y después de esto, y Jesús está sanando y después de esto, Jesús está enseñando y después de esto, Jesús está entrando en una aldea y después de esto, y creo que marca la pauta
de aquel que ha decidido seguir al Señor. aquel que ha decidido. Y entonces entraría la pregunta, después de esta convención pastoral nacional, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue para nosotros? Cuando hemos entendido que el Señor con su buen espíritu anhela guiarnos, después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Dice el Evangelio en el capítulo 3, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, Así a los que él quiso. y vinieron a él. Uno en este momento puede pensar, ¿y por qué tal hermano no está en este lugar? ¿Y por qué tal hermano no está en este lugar? ¿Por qué tal persona que es una persona muy inteligente, Persona que es muy capaz, muy inteligente, con muchos estudios, capaz, con muchos no está aquí? no está aquí? Y me vuelve a dar paz la palabra, porque el Señor llama al que Él, El Señor llama. solo Él quiso. Solo él quiso. Dios no llama a los equipados, Dios no llama a los equipados. Dios equipa a los llamados. Dios equipa a los llamados. Si en algún momento sentimos que hay limitaciones en nuestra vida, usted descanse en la promesa que el Señor pondrá palabras en nuestra boca. Promesa que el Señor pondrá palabras en nuestra boca. Él pondrá las herramientas necesarias para ejercer los dones y ministerios Para ejercer y los propósitos que el Señor ha tenido y ha puesto en nuestras vidas. propósitos que el Señor ha tenido y ha puesto en nuestra Versículo 14. Y estableció 14. a Y 12 estableció para que estuviesen con Él, para que estuviesen con él. para que le conocieran, Para para que supieran quién era el Maestro, supieran quién era el maestro. para que supieran quién era el Señor. Para que supieran quién era el Señor. Antes de enviarlos a predicar, Antes de enviarlos a predicar. antes de enviarnos a predicar, el Señor quiere Antes de que enviarlos a estemos con predicar, Él. El Señor quiere que estemos. Y luego que sea una dinámica cotidiana, nuestra vida devocional en medio de nuestro ministerio de proclamación del Evangelio. Ministerio de proclamación del Evangelio. Si usted me dice, cree en el Señor Jesús, y yo veo que Usted me dice, cree en el Señor usted Jesús, no y lo yo cree, veo que usted entonces no tiene la autoridad para hablar del Evangelio. no tiene la autoridad para hablar del Evangelio. Verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para enfermedades y para echar fuera demonios. Y Dios está continuando con este llamado. Y Dios está continuando con este llamado. Dios sigue llamando a siervos Dios sigue para que llamando proclamen el Evangelio y que a través de su Santo Espíritu pueda haber libertad para el oprimido, puede haber para el oprimido del pecado. para el oprimido del pecado. El Señor está llamándonos a El Señor esto. está llamándonos a esto. En el año 320, En el año durante la persecución de Licinio, durante la persecución hubo de Licinio, un grupo de mártires que se hizo muy popular en los primeros cristianos, que se hizo muy popular en los primeros 40 mártires de Sebaste. los 40 mártires de Sebastián. Estaban enrolados en la guardia de frontera, Soldados en la guardia, unos soldados que les habían dispuesto cuidar a estos 40 mártires de Sebaste. a estos 40 mártires. Los 40 mártires o los 40 eran muy jóvenes, menos de 20 años. 40 eran muy jóvenes, menos de 20 años. Cuando llegó los campamentos de la orden de Licinio, de los De soldados, la orden de Licinio, de los estos soldados participaban en sacrificios idolátricos soldados participaban en y obligaron a estos jóvenes a que ellos se inclinaran a estos jóvenes ante estos dioses que ellos tenían, y ellos se rehusaron. estos dioses que ellos tenían. Fueron arrestados, atados a una larga cadena y encerrados en la cárcel. Una larga cadena y encerrados en La prisión se prolongó muchos años. La prisión se prolongó muchos años.
Probablemente porque aguardaban órdenes superiores. Probablemente porque aguardaban órdenes superiores. O incluso ellos estaban esperando que algo sucediera con ellos. Ellos estaban esperando que algo sucediera. Durante la espera, por fin, Durante la espera, los presos escribieron un testamento colectivo, los presos escribieron un en lo cual recogen los nombres de cada uno de ellos y sus historias de cómo aceptaron a Cristo y lo que habían hecho por Él. cómo aceptaron a Cristo y lo que habían Llegó la sentencia de condenación. Llegó la sentencia. Fueron destinados a morir de frío. Fueron destinados a morir de frío. Debían estar expuestos, desnudos por la noche, en pleno invierno, sobre un estanque helado, y ahí aguardar helado, hasta el y fin. ahí aguardar hasta el fin. El lugar elegido, hermanos, para esta ejecución fue un amplio patio. Para esta ejecución fue Todo tenía nieve, todo tenía hielo y ellos estaban desnudos allí, 40 hombres esperando desnudos, allí 40 morir de hombres frío. esperando morir de A frío. tan solo unos metros había unas aguas termales, las Había unas aguas termales de Sebaste. aguas termales de Sebaste. Les abrieron la puerta y les dijeron: Les abrieron la puerta. si ustedes renuncian a su fe, pueden ir y meterse en esta agua caliente. Renuncian a su fe, pueden ir y meterse en esta agua caliente. Y ninguno de ellos. Pasaron las horas. Y ninguno de Estaban ya algunos azules de tanto Estaban ya frío, algunos azules hipotermia venía a su vida. frío, hipotermia. Los sorprendidos eran los soldados que estaban haciendo guardia alrededor de Los ellos. soldados que estaban haciendo guardia alrededor de ellos. Después de más de 10 horas, algunos ya Después de estaban más de 10 horas, muy mal. algunos ya estaban Un joven muy mal. decidió abandonar su fe Decidió abandonar su fe y corrió al estanque corrió y se al metió a un agua caliente para salvar su vida. a un agua caliente para salvar su vida. Los 39 se quedaron sorprendidos porque era del que menos esperaban. Quedaron sorprendidos porque era del que menos esperaban. Pero el testimonio había sido tan fuerte de estos Pero el testimonio 39 había sido tan fuerte de estos que uno de los 39 soldados se quita la ropa que uno de los y soldados dice: en este momento yo creo en el Dios en el cual ustedes creen, y volvemos a ser 40. y volvemos a ser 40. Y ahí murieron. Y ahí murieron. En algún momento En algún momento alguien dirá: ya no puedo más. alguien dirá: ya no puedo más. Pero el Señor nos está desafiando. Pero el Señor nos está desafiando. Él nos llamó, hermanos. Él nos está equipando. Y Él nos permitirá llegar a buen puerto. Amén, Y Él hermanos. nos permitirá llegar a buen puerto. Amén. Amén, hermanos. Amén. Los llamados que está haciendo el Señor Jesús en los evangelios son preciosos, son En fuertes. los evangelios son preciosos, son fuertes. Quiero decirle algo: Dios jamás llamó a personas holgazanes. Jamás llamó a personas holgazanes. Siempre Dios está llamando a gente productiva, gente que está trabajando. A gente productiva, gente que La está historia bíblica eso muestra. La historia Está el bíblica profeta Eliseo trabajando la tierra y el Señor le llama. Eliseo trabajando la tierra y el Señor Moisés le llama. está trabajando con las ovejas de su suegro y el Señor lo llama. De su suegro y el Señor lo llama. Los discípulos están a la orilla del mar con las redes trabajando y el Señor va y los llama. Ustedes trabajando y el Señor va y los llama. El Señor está esperando de nosotros eso. El Señor está esperando de nosotros eso. No sean como aquel hermano mexicano No sean como aquel hermano mexicano que lo buscó, no Jaramillo, era otro. que lo buscó, no Jaramillo, era otro. Vivía en la playa, a la orilla de la playa, y tenía una hamaca Vivía grande. en la playa, Y una a la orilla ocasión de la lo playa, visitó tenía su una pastor y lo recibió la esposa Pastor y le dijo: hermano pastor, mi esposo está allá atrás, mire, allá en aquella, abajo de aquella palmera muy allá bonita. en aquella, abajo de aquella. Y el hermano estaba a gusto abajo de la palmera, pero cantando: yo quiero trabajar por el Señor. Pero cantando: yo quiero trabajar por el Señor. Así hasta yo, ¿verdad? Así hasta yo, ¿verdad?
Hay un trabajo específico para cada uno de nosotros. Trabajo específico para cada uno de Y es lo que tenemos que hacer, pero el Señor en este tiempo anhela probar nuestra fidelidad a Él, probar nuestro llamado, probar lo que el Señor quiere con nosotros. Vaya conmigo al profeta Isaías 43. conmigo al profeta Isaías 43. Profeta Isaías Profeta Isaías 43, versículo 1. 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Ahora así dice Jehová, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, formador tuyo, oh Israel, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Qué, hermanos? yo te redimí. Mío eres tú. ¿Cuántos somos propiedad de Dios, hermanos? ¿Cuántos Somos de Él. de Dios, hermanos? Amén. El Señor va a hacer con nosotros lo que Él quiera, hermanos. El Señor ¿Por qué ya no salió el que amén? quiera, hermanos. Porque ya no salió el amén. Si somos propiedad de Él, el Señor es nuestro Señor, El Señor es nuestro Él dispondrá de nuestras vidas. Él dispondrá de nuestra Hay una palabra en hebreo que es exigilo y es hacer vida de la nada. exigilo y es Solo Dios tiene la capacidad de hacer y de crear vida de la nada. tiene la capacidad de hacer y de Nosotros podemos hacer cosas de las cosas ya creadas, de los objetos y de las materias que ya existen. de los objetos, Pero solo Dios materias que ya existen. tiene el poder de hacer de la nada algo que éramos nosotros y ahora nos constituye sus príncipes, hermanos. Él es Dios. Él es nuestro Dios. Dice que Él nos redimió y nos puso nombre. Dice que Él nos Mire lo que dice el versículo 2 de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, Y si por los cuando ríos pases no por te el fuego no te quemarás, Cuando pases ni por la el llama arderá en ti. la llama arderá en ti. Amén. Amén. Aguas, ríos y fuego son símbolos de peligro. Aguas, ríos y fuego son símbolos de peligro. En el antiguo cercano oriente no existían puentes. La palabra puente no existe en el lenguaje La hebreo. palabra puente no existe en el lenguaje. En la Biblia no existe puente. En la Biblia no existe Es puente. una ingeniería que se dio muchísimos años después. Ingeniería que se dio muchísimos años después. Dios jamás ha prometido puentes para nuestra vida. Dios jamás ha prometido puentes para nuestra vida. Dice, cuando pases por el medio del río, Dice cuando pases por el cuando pases por el medio del fuego, cuando pases por cuando el medio pases por el medio de las aguas. cuando pases por el medio Todo evangelio que predique puentes es un evangelio falso. que predique puentes es un evangelio. Todo evangelio que predique evadir el sufrimiento, la dificultad, es un evangelio no bíblico, La hermanos. dificultad es un evangelio no bíblico. Porque Dios ha prometido Porque que es Dios necesario que pasemos por ahí, porque es ahí donde vamos a ser que probados. pasemos por ahí, porque es ahí donde vamos a ser probados. Ahí vamos a ser probados. Ahí vamos a ser probados. Dice, no te quemarás. Dice, no Cuando te pases, la quemarás. palabra pasar, según el texto, es estar enfrente de esta situación por un prolongado tiempo. No es que rápido pasamos por el río y ya estamos del otro lado. No es que rápido pasamos por las brasas corriendo y ya estamos del otro lado. Es un tiempo prolongado de tiempo, de espacio a través de la prueba. de espacio a través de la prueba. Y las pruebas pueden durar tal vez años, hermanos. Pueden durar tal vez años, hermanos. Pero el Señor nos está desafiando y nos está diciendo Pero el Señor nos está desafiando y nos está diciendo que Él estará con nosotros. Amén. que Él Verso 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Santo de Israel, soy Egipto he tu dado por tu Salvador. rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Rescate a Etiopía Y habla desde ese momento del rescate que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos?
el rescate que el Señor ha hecho por cada uno de el nosotros. rescate que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Quiero ver un ejemplo con ustedes. Está en el Quiero ver un ejemplo. profeta Daniel, Está capítulo en el 3. Profeta Daniel, capítulo 3. Quiero hablar de tres jóvenes Quiero hablar de tres jóvenes valientes, esforzados, esforzados que Dios usa para dar testimonio de quién es el Señor allí. para dar testimonio. Daniel capítulo 3, versículo 15. Daniel capítulo 3, versículo 15. Ellos pasaron por fuego. Ellos pasaron por fuego. Ahora pues, Daniel 3:15, Ahora pues, ¿estáis dispuestos para al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? postréis y adoréis la Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. en medio de ¿Y un qué Dios será aquel que os libre ¿Y qué Dios será de aquel mis que manos? os libre? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Que te respondamos sobre He aquí nuestro Dios a quien servimos He aquí nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, puede librar y de tu mano, oh rey, nos y de librará. tu mano, oh rey. Verso 18, revise el calibre de la fe de estos siervos de Dios. Revise el calibre Y de si no, los siervos de Dios. sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, Sepas, oh rey, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. adoraremos Amén. la estatua que has levantado. Sea lo que Dios decida, seguiremos siendo Sea fieles lo a que Dios. decida, seguiremos siendo fieles. Sea que Dios decida salvarnos, le seguiremos siendo fieles. Salvarnos, Sea que Dios decida otra cosa, entonces seguiremos siendo fieles, dijeron estos hombres. seguiremos siendo fieles, dijeron estos hombres. Una estatua de 25 metros de alto y 3 metros de ancho la hizo en el campo de Dura, para que pudiera verse a kilómetros de distancia. Pudiera verse a kilómetros Ante la señal ante la musical señal preestablecida, todos debían de caer adorando. todos debían de caer Y adorando. estos tres dijeron no. Y estos tres dijeron no. Y la pregunta es, pero todos los demás lo La hacen. pregunta es, pero todos los demás lo hacen. Y ellos dijeron, somos fieles a Dios. Y ellos dijeron, somos fieles a Dios. Pero aunque sea una rodilla, Pero aunque sea una rodilla, dijeron no, seremos fieles dijeron no, a Dios. seremos fieles. Hay varios hombres en mi vida que han impactado Varios hombres en mi vida que han impactado mi corazón y los llevo guardados como un ejemplo para mi vida. como un ejemplo. Quiero hablarles de uno de mis héroes de la fe, Quiero hablarles de uno de mis héroes de la fe, mi hermano Daniel Rojas, padre del hermano David Rojas Saldaco. padre del hermano David Rojas Saldaco. Estábamos en Culiacán, Sinaloa, y estábamos Estábamos en allí Culiacán, Sinaloa, y estábamos abriendo iglesia. Papá estaba al frente. abriendo iglesia. Necesitábamos manos, necesitábamos refuerzos. Necesitábamos manos, necesitábamos Varias familias comenzaron a acercarse, varias familias comenzaron, pero era necesario que alguien más viniera y nos pero era reforzara. necesario que alguien más viniera y nos reforzara. Papá habló a las oficinas y le dijo, hermanos, necesitamos que nos manden refuerzos. Necesitamos que nos manden refuerzos. Y estuvieron por varios meses Y buscando estuvieron por varios refuerzos. meses. Y un buen día nos dijo a la familia, ya llegaron los Dijo a la refuerzos. familia, ya Tal día llega un matrimonio que nos va a ayudar en el un ministerio. matrimonio que nos va a ayudar Y vamos a extender más allá y vamos el trabajo que ya se ha extender más hecho. allá el trabajo que ya se ha hecho. Fuimos a la central de autobuses, Fuimos a la central de estuvimos allí estuvimos allí y entonces llega el hermano Daniel. y entonces El hermano Daniel no tenía una pierna, Daniel
no tenía una El hermano Daniel no utilizaba un brazo, lo tenía muy mal. no utilizaba un brazo, lo tenía Y el hermano Daniel no tenía un ojo. y el hermano Daniel no tenía un ojo. Yo tenía 7 años en ese tiempo y volteé a ver a mi papá y le dije, esos son los refuerzos. Papá, y le dije, esos son los refuerzos. Me dijo, sí. Y llegaron. Y llegaron. Pero cuando yo escuchaba hablar al hermano Daniel, Pero cuando yo escuchaba hablar al algo hermano palpitaba en mi corazón. Daniel, algo palpitaba en mi corazón. El hermano Daniel me decía, vámonos a evangelizar. El hermano Daniel me decía, Para mí evangelizar era cargar el maletín del hermano Daniel. evangelizar era cargar el maletín del hermano Daniel. Todavía sigo siendo buen evangelizador, hermanos. Todavía sigo siendo buen evangelizador, hermanos. Después de la primaria o de la escuela básica, llegaba yo a la casa y el hermano Daniel decía, vámonos hermano, vámonos a predicar. Y mi tarea era cargarle el maletín y también abrirle la Biblia donde él quisiera y le acercaba a la Biblia para que él leyera. Era todo. Acercaba a la Biblia para que leyera. Era todo. Llegábamos a las casas y tocábamos. Llegábamos a las casas y tocábamos. El hermano tenía un estilo muy particular. El hermano tenía un estilo muy particular. Tocaba la puerta. Bueno, yo también tocaba las puertas. Bueno, yo también tocaba las puertas. Y el hermano siempre tenía la misma frase. ¿Quiere escuchar la palabra de Dios unos instantes? ¿Me permite? Y hay gente que de forma muy amable le daban el paso al hermano y el hermano empezaba a hablar del amor del Señor. Pero había personas que eran agresivas y decían, no, no queremos escuchar. No, no queremos escuchar. No se distraiga. Que Dios bendiga a nuestro hermano, amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano, amén. Siervos de Dios, que el Señor esté con él. Que el Señor esté con él. Y entonces llegábamos a veces a algunos hogares y algunos hogares decían, no quiero escucharle. Y a mí me encantaba que le dijera no al hermano Daniel porque se despertaba la furia de Daniel. Yo estaba casi pidiendo a Dios, díganle que no, díganle que no, díganle que no. Porque cuando le decían no al hermano Daniel, entonces yo veía al hermano Daniel en todo su esplendor. Cuando alguien furioso, hombre, salía, no, no tengo, ahorita no tengo tiempo para ustedes, váyanse de aquí. El hermano hacía siempre lo mismo, se agarraba de sus 2 muletas y decía, no quiere nada con Dios, está bien. Quiere terminar como yo. Quiere terminar como yo. Y la persona volteaba, lo veía de pies a cabeza y decía, está bien, pase, quiero escucharlo. Era algo que yo decía, ¿cómo lo hace el hermano? ¿Cómo lo hace? Y entonces se sentaba y me decía, ábreme la Biblia en tal pasaje. Y yo rápido se lo abría, dije, no vaya a decirme algo a mí. Rápido le abría la palabra y decía, mire, yo un tiempo tenía trabajo. Yo un tiempo era exitoso en los negocios. Un tiempo me olvidé del Señor. Y una descarga de 13,000 voltios entró por una pierna en mi oficio y salió por entre el brazo y también mi ojo y perdí eso. Y Dios me permitió sobrevivir a esto para que le conociera. ¿Quiere que Dios le llame así? Y él decía, no, no quiero que me llame así. Entonces acérquese al Señor. Y el hermano empezaba a hacer su labor evangelística y decía, usted tiene que arrepentir de sus pecados. Yo veía a las personas que apenas minutos antes nos habían casi echado de su casa, doblar la rodilla y llorar y pedirle perdón a Dios. No es necesario tener las 2 piernas para hacer la voluntad de Dios. No es necesario. Y si en algún momento nos hace falta algo en nuestra vida, aún así podemos seguir siendo fieles a Dios.
Hay un predicador que admiro mucho y es parte de la congregación que dirijo. Él predica cada 2 meses aproximadamente, pero la iglesia está allí lista para escucharlo. Cuando el hermano Reinaldo predica, la iglesia lo atiende con todo el corazón y sabemos que viene un mensaje para nuestras vidas. Y me incluyo como el pastor de esta congregación. El hermano hace 7 años se entregó al evangelio. El hermano perdió su vista. Y el hermano en sus limitaciones estudia 2 meses su tema. Se lo aprende de memoria. Pide que gente le lea la palabra. Se aprende los textos. Se aprende el bosquejo. Y nos predica. Y nos desafía. Amados, ¿qué les falta para servir a Dios? ¿Qué les falta para servir a Dios? ¿Qué más necesitan para servir a Dios? Con todo el corazón. Con todo el corazón. Quieren que Dios les llame fuerte. Para que empecemos a servirle como Él quiere. Él llamó a los que Él quiso. Y Él quiso tenerle a usted aquí sentado hoy. Así que usted es llamado por Dios. Y bendígale a Él. No esté pensando en los dones, ministerios de otros compañeros. A veces nos pasamos nuestra vida envidiando los dones, talentos de otros y decimos: Señor, ¿por qué yo no tengo esto? Señor, ¿por qué yo no puedo hacer lo que tal hermano hace? Porque Dios le dio un llamado muy particular a usted. Dios le llenó de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y con lo que Dios puso en su mano, así como le puso aquella vara a Moisés, con eso quiere que Él le sirva. Hay mucho por hacer. Y hay un mundo que quiere hacernos que doblemos la rodilla y lo adoremos. Pero desde ayer prometimos ser fieles a Dios, amén. Hay una figura bíblica que siempre me sorprende y me impacta. Y es la figura de Elim, cuando el pueblo de Israel va por el desierto. Más de 500,000 de personas van caminando sedientas. Y Dios les permite llegar a un lugar donde había 70 palmeras. Y había allí agua. Yo creo que no era suficiente agua para tantas personas. Pero ese Elim fue una bendición para aquellos del desierto. Usted puede decir: ¿qué podemos hacer nosotros en medio de nuestro país? En medio de tantos millones, ¿qué podemos hacer? 1,200. 11 discípulos hicieron la diferencia. 70 palmeras hicieron la diferencia para un pueblo sediento en medio del desierto. Hagamos la diferencia para un país sediento por conocer a Dios, hermanos. Hagamos la diferencia para aquellos hermanos que están anhelando escuchar palabras de vida, palabras que transforman el corazón. Cuando usted realmente ve vidas convertidas, transformadas, consagradas, usted se enamora del Señor, abraza el evangelio y dice: es potencia de lo alto. Y no se trata de mí, no se trata de lo que hable, se trata de la palabra bendita del Señor, hermanos. De eso se trata.
De eso se trata. Les platico del hermano Félix. Se acaba de bautizar hace meses. El hermano Félix llevaba 45 años siendo alcohólico. El Señor tocó su corazón. Decidió bautizarse. El hermano Félix tiene 75 años y este año decidió bautizarse. Me dice, ¿qué puedo hacer ya para Dios? El alcoholismo mermó su cuerpo y anda con un bordón, pero es el primero que llega al templo. Es el último que se va. Siempre está dándole una palabra de ánimo a los niños. Trata con respeto a los jóvenes, a los adolescentes. Siempre está dispuesto a ser enseñado. Y si le dicen que haga algo, el hermano Félix está dispuesto a hacerlo. Él dice, yo no me miraba aquí en el Evangelio hace años. Literalmente, cuando yo no tenía nada que tomar, iba a la farmacia y el alcohol así puro, así me lo tomaba. Agarraba los perfumes de mis hijos y me los tomaba en la desesperación por mi enfermedad. Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso, hermano. Y el honor de que usted represente a ese Dios poderoso no lo cambie por nada. Somos embajadores de Dios, hermanos. Por eso debemos de pedir del Santo Espíritu del Señor para portar dignamente el ministerio al cual hemos sido llamados. Ananías, Misael y Azarías eran los hombres de estos tres amigos de Daniel. Ananías significa el Señor da gracia. Misael significa ¿quién como Dios? Azarías significa el Eterno es mi ayuda. Se los llevaron de su país y les cambiaron el nombre, les cambiaron la forma de vestir y le dijeron, ahora te llamarás Sadrach, iluminado de Acú. Eso significa, es un dios babilónico. Mesac, ¿quién como Acú? Abednego, siervo de Nebo, otra deidad babilónica. Y aun aunque les cambiaron su nombre, ellos permanecieron como hermanos, fieles. Del año 97 al 2000 me tocó vivir en Estados Unidos, en Texas. Y veo cómo personas de nuestros países van y están allá. En nuestro país se llamaban franciscos. Allá dicen, llámame Frank. En nuestros países se llamaba Nicomedes. Y allá dicen, llámame Nick. Acá se llamaban José o Pepe y allá se llaman Joseph. Pero seguimos siendo mexicanos o seguimos siendo centroamericanos o sudamericanos. Eso no va a cambiar nuestras raíces. Tal vez ya no comemos tantas tortillas, allá se comen más hamburguesas. Pero aún así, ¿dónde nos ha llamado el Señor, hermanos?
¿Dónde nos ha llamado el Señor? Póngase en los zapatos de estos tres hombres que son cambiados, pero aún así desafían a su máxima autoridad. Ellos se plantaron un buen día. Dice el verso 16 de Daniel 3: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Se armaron de autoridad estos hombres de Dios. Se armaron de valor y dijeron: ¿sabes qué? No te vamos a responder. Fuiste a nuestro país y nos trajiste esclavos. Está bien, te lo vamos a permitir. Nos trajiste aquí y ya no vestimos las túnicas que vestíamos allá. Está bien, te lo vamos a permitir. Llegamos aquí y nos cambiaste el nombre. Está bien, te lo vamos a permitir. Pero no te metas con nuestro Dios. No más, ahí no te metas. Y permanecieron fieles. Y aquello se puso complicado. Porque aquel hombre que nunca había estado desafiado fue desafiado por estos tres jóvenes. Siervos de Dios, hoy somos llamados a desafiar las huestes del mal, hermanos. Somos desafiados a hacer caminos de esperanza donde solamente, hermanos, hay desesperanza y obscuridad. Hoy somos llamados a traer luz, a hacer luz y sal de la tierra, hermanos. Eso somos llamados. Tres iluminaron un reino. Tres hicieron la gran diferencia. Tres hicieron temblar a un rey. Tres hicieron enojarse a aquel emperador. Y mire lo que dice el verso 19, usted lo conoce. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Conoce a gente corajuda, hermanos. Gente enojona. Decimos en México, gente de mecha corta. Que rápido se enoja, se enciende. Nabucodonosor era así. Nabucodonosor era un hombre que no le gustaba que interrogaran o cuestionaran su autoridad. Y mandó a hombres para que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego y lo echaran al horno de fuego. Verso 21: y entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego. La costumbre era echarlos desnudos. A nadie se echaba. ¿Sí? ¿Me escuchan? A nadie se echaba con vestiduras, pero sin duda que era tal el enojo de este hombre que los agarran y así los lanzan. Algunos de nosotros llegamos a pensar que Dios ya los iba a salvar. Nosotros ya conocemos la historia, pero vaya conmigo a Jeremías 29:21. Profeta Jeremías, capítulo 29, verso 21. ¿Está ahí, hermano? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros
ojos. Los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciéndote: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes que, hermanos, A quienes que, hermanos, asó al fuego el rey de Babilonia. asó al fuego el rey de Babilonia. Era una costumbre que tenía Nabucodonosor. Era una costumbre que Le gustaban los asados. le gustaban los asados. Así que estos tres estaban determinados a morir asados. Estaban determinados a morir asados. Y ellos aún así permanecen fieles. Y ellos aún así permanecen fieles. El verso, regreso a Daniel capítulo 3 versículo 22. Regreso a Daniel capítulo 3 versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante porque él estaba enojado y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean. Gloria a Dios. Aunque pases por los fuegos, no te quemarás, hermanos. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Mire lo que dice el capítulo 4 versículo 29. Solamente dele la vuelta, no deje la lectura que tenemos. Daniel 4:29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria, etcétera? ¿Conoces la historia? La misma palabra pasear que utiliza para Nabucodonosor cuando él estaba tranquilo viendo todas las riquezas de su reino, es la misma palabra que se utiliza unos versículos antes. Los tres estaban paseando, tranquilos. Eso espanta a cualquiera, ¿verdad? Que tienen ellos, que no eran tres, ahora son cuatro. Ellos no van afuera hasta que no les llaman, porque pareciera ser que estaban disfrutando el paseo. Esas son las cosas que son posibles cuando usted y yo decidimos servir a Dios con todo nuestro corazón. Dice que se espantó porque estos hombres paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de qué, de los dioses. Me transporta esta figura bíblica a Juan 1:14, que dice: y caminó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria. ¿Gloria como cuál, hermanos? Gloria como cuál, hermanos. Ahí está Dios acompañando a sus siervos, hermanos. Ahí está Dios siendo fiel con aquellos que deciden servirle. Ahí está Dios acompañando en la crisis. Ahí está Dios acompañando en el ministerio. Dios nos está llamando a servirle con toda valentía en el nombre de Jesús. Verso 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrac, Mesac y Abednego dejaron el paseo, ¿verdad? Y salieron de en medio del fuego
Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno. Es una campaña evangelística, hermanos. Es una campaña evangelística, hermanos. 3 evangelistas que habían estado pasando por fuego 3 evangelistas que habían estado pasando están compartiendo del poder de Dios están compartiendo al gabinete, al gobierno gabinete del rey Nabucodonosor. al gobierno del rey Nabucodonosor. Entre más difícil sea su prueba, Dios lo va a llevar a lugares donde Él quiere que usted comparta de la palabra de Dios. Lo está preparando, hermanos. Lo está purificando. Ahora estos 3 jóvenes están frente a los grandes mandatarios de aquel lugar y están hablándoles del poder de Dios. Y tal vez usted diga, pero ¿dónde están las palabras? Su vida misma hablaba del poder de Dios. Su vida misma hablaba de Su vida misma decía en quién habían creído. ¿En quién hemos creído, hermanos? ¿En quién hemos creído, hermanos? Dice la última parte, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Gloria a Dios. Porque el Señor siempre tiene una manera, hermanos, de mostrar su poder. ¿Cuántos tenemos el anhelo de compartir el Evangelio de Jesucristo, hermanos? De su poder. De que es capaz, hermanos. De lo que solamente Él puede hacer. De lo que solamente Él puede hacer. Y mire lo que dice el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. Él se ve sorprendido, Nabucodonosor. Dice: bendito el Dios de ellos. Todavía no es el Dios mío, pero bendito sea el Dios de ellos. Y el verso 29 para mí me parece el resultado de una vida de fidelidad a Dios. El verso 29 y el verso 30 me parece el resultado de vidas de siervos que deciden con todo el corazón servir al Señor. Por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Le salió el carácter, ¿verdad? Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como quien. No hay Dios que pueda librarnos como nuestro Dios. Amén, hermanos. No hay Dios que hace las proezas que hace nuestro Dios. Solo Él. En el año 2012, Monterrey fue una de las ciudades más violentas de México. Y aparecían bastantes personas sin vida. Por el empleo tenía que ir a visitar a algunas personas. Son relaciones comerciales con ellos desde hace muchos años y las personas saben que soy pastor. Y ellos me dicen: ¿sabes qué? Tú no te preocupes, aquí tenemos lo que necesitamos, la orden de compra, tú vete a servir a lo que tengas que hacer. Dios, por su inmensa misericordia, ha bendecido a través de esta forma. Hay una persona que siempre que lo visito tiene una orden. Siempre. Ese día llegué como los días que voy y le digo: Alejandro, ya llegué. Me dijo: este día no te voy a comprar nada. Y yo dije: ¿pero qué pasó? ¿Qué hice mal? No, hoy no. Y hasta malhumorado andaba. Y yo dije: bueno, él tiene su postura y yo tengo mi postura. Le dije: yo no me voy a mover de aquí hasta que no me des una orden de compra, ¿verdad? Dijo: es que no me has entendido, no te voy a hacer ninguna orden de compra, no te voy a comprar hoy nada. Pensé que estaba bromeando, así que esperé unos minutos.
Pensé que estaba bromeando, así que esperé unos minutos. Él se sale de su mostrador, me agarra del brazo, Él se sale de su mostrador, me agarra del me brazo, sube al carro, abre la puerta, me sube y me dice, hoy no, así que ya vete. me dice, hoy no, así que ya vete. Yo estaba como sorprendido porque nunca actuaba este hombre así. Yo estaba como sorprendido porque nunca actuaba este hombre así. Le digo, oye, pero Le digo, oye, pero al menos algunas cosas, ¿que no? al menos algunas cosas. Ok, que ya no. entendí, ¿va? Ok, ya entendí. ¿Va? Prendo el carro, me voy muy consternado El carro, me voy muy consternado. y a los 15 minutos me habla Alejandro y me dice, tú eres el culpable, ¿verdad? Me habla Alejandro y me dice, tú eres Le digo, ¿de qué me hablas, Alejandro? Te subí al carro, te fuiste. No habían pasado 5 minutos. No habían pasado 5 minutos. Llegó un comando armado, Llegó un comando armado. nos asaltó a todos, Nos asaltó, golpeó a algunos de mis empleados golpeó a algunos de mis empleados y se fueron. y se fueron. Yo no fui, le dije, Yo no fui, le dije. pero creo en un Dios poderoso, que Dios te ayude, que Dios esté contigo. Que Dios te ayude, que Dios esté. Voy a orar por ti y cuando cuelgo Voy a orar por ti. le digo, Dios, una vez más me has demostrado que eres poderoso. Una vez más me has demostrado que eres poderoso. De la mano el Señor De la nos mano, saca, Señor, nos libra. saca. Pero también puedo decir, ¿y si Él decide no sacarnos una ocasión? Y si Él decide no sacarnos una ocasión. Estaba en una reunión en Cuernavaca hace unos Una años. reunión en Cuernavaca hace unos años. Vamos a una caminata de oración. Vamos a una Eran las 6:30 de la mañana. Eran las 6:30 de la mañana. 4 personajes se acercan Cuatro y por un personas se celular acercan me golpean. y por un celular me golpean. Tan fácil como decir, deme su celular, yo se lo doy, ¿verdad? Tan fácil como decir, deme su celular, yo se lo doy. ¿Va? Estaban drogados. Estaban drogados. Llega una persona y le dice, ya suéltenlo. Llega una persona De y la dice, nada. ya suéltenlo. De la nada. Ese día Dios me permitió sentir golpes. Ese día Dios me permitió sentir golpes. Dios decide qué hacer con nosotros cuando nosotros decidimos ¿Qué hacer que le con vamos a nosotros servir. cuando nosotros decidimos que le vamos a Pero servir? también a veces nos permite sentir un poquito dolor para darnos cuenta que Sentir un no poquito podemos de dolor. desconectarnos de Él No jamás. podemos desconectarnos. Necesitamos permanecer con Él conectados. Necesitamos permanecer con Él conectados. El versículo 30 de Daniel 3 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vino una bendición acerca de la fidelidad y de los ministerios que ellos habían ejercido en aquel tiempo. Ejercido en aquel tiempo. Quiero cerrar con un versículo y es el libro de Romanos. Y es el libro de Romanos. Capítulo 15, versículo 19. Capítulo 15, versículo 19. Romanos capítulo 15, versículo 19. Romanos, capítulo 15, versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, Potencia de en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, por todos los alrededores. todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Llenado del evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, Me esforcé a predicar, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no donde Cristo para no había sido nombrado, edificar sobre fundamento ajeno, no edificar sobre sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, nunca les fue y los que nunca han oído de Él y los que entenderán. han oído de Él Amados hermanos, entenderán. Amados hermanos, ya todo Guatemala está cubierto del Evangelio de Cristo. está cubierto
del evangelio de Cristo. Todavía tenemos trabajo que hacer. Todavía tenemos trabajo que Todavía hay tareas que hacer en el Señor. Todavía hay tareas que hacer en el Señor. Amados extranjeros, Amados, en sus lugares de origen ya todo está cubierto del evangelio de Cristo. de origen, ya todo está cubierto del evangelio de Cristo. Hay tareas que hacer. Hay tareas que hacer. Es importante abrazar el versículo que está diciendo el apóstol Pablo, Abrazar el versículo que está diciendo el apóstol Pablo. que solamente esto fue posible con el poder del Espíritu de Dios. Poder del Espíritu. Que el Espíritu nos acompañe. Que el buen Espíritu del Señor guíe nuestros pasos Que el buen Espíritu del Señor guíe nuestros pasos. para ejercer dignamente nuestros ministerios, Para ejercer dignamente. para proclamar el Evangelio donde no se ha escuchado. El evangelio donde no se ha escuchado. Que el Espíritu del Señor nos lleve. Que el Espíritu del Señor. Está haciendo una descripción geográfica este texto de los territorios que el apóstol Pablo había cubierto del Evangelio de Cristo. A nosotros todavía nos queda tarea por realizar, hermanos. Todavía nos queda tarea por realizar, hermanos. Y es necesario asumir nuestra tarea. Y es necesario asumir nuestra tarea. Asumir nuestra tarea. Asumir nuestra tarea. De esta manera De esta me manera esforcé en predicar el Evangelio. esforcé en predicar. Yo acostumbro a subrayar mi Biblia. Algunos de ustedes no lo hacen, pero si no en su material, escriba esa frase. Su material. De esta manera me esforcé De esta manera me a predicar el Evangelio. esforcé a predicar el evangelio. Romanos 15:20, primera parte. Romanos 15:20. Amados siervos, les tengo una pregunta para terminar. Les tengo una pregunta para terminar. ¿Nos hemos esforzado lo suficiente? ¿Nos hemos esforzado lo suficiente? Nos hemos esforzado hasta que nuestras fuerzas se han agotado para extender el Evangelio de Cristo. Extender el evangelio de Cristo. Hoy la palabra nos está desafiando a través de Nos esto. está desafiando a través de esto. Todo aquel en este lugar que quiera hacer compromisos Aquel en este lugar que de esforzarse en el Señor, aún más de lo que ya hemos hecho por Él, aún más de lo póngase que ya de pie y hemos vamos a hecho. orar al Padre. Póngase de pie y vamos a orar al Padre. Pídale a Dios: Señor, quiero sentir tu respaldo. Señor, quiero sentir tu respaldo. Quiero sentir tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu Espíritu Santo. Quiero sentir la llenura de tu poder en mi La ministerio. llenura de tu poder en mi ministerio. De manera que se pueda extender aún más. De manera que se puede El extender Evangelio. aún más. Se vale poder orar y decirle: Señor, tómame en cuenta para tus propósitos divinos. Señor, tómame en cuenta para tus propósitos. Tómame en cuenta para lo que tú quieres hacer en mi país. Para lo que tú quieres hacer. En Tómame en cuenta. Heme aquí. Heme aquí. Podemos levantar nuestra diestra y decir: heme aquí, Señor. Podemos levantar nuestra diestra y decir: heme aquí. Envíame a mí. Ahí deje levantada su diestra y oremos a Dios. Ahí deje levantada su diestra y oremos a Dios. Dispuestos estamos, Señor. Dispuestos estamos, Señor. Dispuestos estamos, Señor, a cumplir tu voluntad. Dispuestos estamos, Señor, a cumplir tu voluntad. Dispuestos estamos, Señor, Dispuestos estamos, Señor, a hacer, Padre, la gran comisión. a ser, Padre, la gran. Dispuestos estamos, Señor, a obedecerte. Dispuestos estamos, Señor, a obedecerte. Que tu buen espíritu, Señor, Que tu buen espíritu nos guíe, Señor, a cumplir dignamente, Señor, a cumplir dignamente, nuestros ministerios. Señor. Parte crucial de nuestro ministerio es proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Confesamos que no nos hemos esforzado lo suficiente, Confesamos que no nos hemos esforzado lo suficiente. pero estamos aquí delante de ti, Señor, para correr la segunda milla. A ti, Señor, para correr la segunda milla. Llénanos, Señor, de tu poder, de tu autoridad. Infunde, Señor, de tu espíritu en nuestros corazones, Padre. De tu espíritu en nuestros corazones, Padre.
Que lleguemos a nuestros lugares de origen, Señor. Que lleguemos a nuestros lugares de origen, Señor. Dispuestos, Señor. Dispuestos, Señor. En fidelidad, en obediencia a honrarte a ti. En fidelidad, en obediencia a honrarte. Mira a tus siervos, Padre, de este lugar con tus Mira a manos, tus con sus siervos, manos Padre, de levantadas. este lugar con tus manos, Su diestra. con tus manos levantadas. Su diestra. No prometemos a hombre, prometemos a nuestro Señor. Prometemos a hombre, prometemos a nuestro Señor. Queremos comprometernos contigo en este día de reposo, en este día santo. En este día de reposo, en este día santo. Porque todavía hay mucho terreno que conquistar en el nombre de Todavía hay Jesús. mucho terreno que conquistar. Porque todavía hay mucho que hacer en nuestros países, Padre. Porque todavía hay mucho que hacer en nuestros Porque todavía hay mucho que hacer, Señor, de donde venimos. Porque todavía hay mucho que hacer, Señor. Llénanos de fuerza, llénanos de vigor, Señor. Fuerza. Una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras Doble vidas porción de tu repose. Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas repose. Pon denuedo, Señor, en nuestras palabras. Pon autoridad en nuestras bocas, Señor. Pon autoridad en nuestras bocas, Señor. 3 jóvenes pusieron a temblar, Señor, un imperio. Pusieron a temblar 3 un jóvenes imperio. valientes, esforzados, fieles, obedientes. Esforzados, fieles, obedientes. Dijeron, no nos vamos a hincar ante este mundo. Pero no nos vamos a hincar ante Permaneceremos fiel a nuestro Dios. permanecer. Si Él decide salvarnos, gloria a Él. Si Él decide otra cosa, gloria a Él. Y es lo mismo que decimos hoy, Señor. Gloria a Él. Tú eres soberano. Tú eres soberano. En tu mano estamos. En tu mano. Nuestros ministerios están en tu mano, Señor. Nuestros ministerios Haz con están nosotros lo que tú quieras. En el nombre de lo que Jesús. tú quieras. Amén En el y nombre de amén. Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Dale un abrazo a su hermano que está al lado. Fortalézcalo, dígale, el Señor está contigo como poderoso El gigante. Señor está contigo como poderoso gigante.